estamos enlazando la comunicación con Alfonso Ramírez Cuéllar. Le aprecio mucho al legislador que nos tome la llamada, el diputado federal, que bueno, está planteando varias cosas. Hay varios temas, muchos temas. A ver si nos da el tiempo, Alfonso, porque estás en sesión, ¿no? Buenos días y bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias, Carmen. Y pues sí, hay muchísimos temas. Esperamos nosotros en estos días el paquete anticorrupción. Yo creo que este va a ser una de las iniciativas más relevantes. Ya hemos avanzado presentando también proyectos, programas y sobre todo iniciativas de reforma legal y constitucional. Como quiera que sea, pues todavía nos falta tiempo para discutir la parte relacionada con los cambios electorales. Hay mucha incertidumbre, pero yo creo que si nos damos un poco de paciencia y empezamos a intensificar las conversaciones, podremos construir una mayoría calificada que permita los cambios de profundidad democráticos, garantías de independencia, de profesionalismo del INE y también nuevos esquemas para que la representación plurinominal pues sea reflejo de la diversidad que existe en el país, con listas abiertas, que la gente vote por los candidatos que están en cada circunscripción, que hagan campaña y que además pudiéramos integrar esta nueva circunscripción para nuestros hermanos migrantes en distintas partes del mundo. Pero bueno, pues todavía lo que se tiene es un simple resumen, no hay una iniciativa integrada y creo que estos días son de mucha plática, de mucha paciencia, de conversaciones intensas con Partido Verde y Partido del Trabajo y los otros grupos parlamentarios. ¿Está planteándose entonces que no desaparezcan los plurinominales, sino que se definan con elecciones abiertas? Pues es una de las iniciativas que haya la modalidad de listas abiertas donde tengan que hacer campaña los que son candidatos plurinominales, los 200 con 300 distritos uninominales. Y yo soy partidario de que la lista nacional en el Senado no tiene ninguna razón de ser. Es una cámara que representa a las entidades federativas, con los dos de mayoría y el representante de la primera minoría. Creo que estamos en posibilidades de hacer funcionar lo que se conoce como la Cámara Alta, pero en la Cámara de Diputados, si es la Cámara del Pueblo, ahí la representación tiene que ser plena, incuestionable de todas las corrientes y expresiones políticas de nuestro país, pero sí creo que es bueno que los que son plurinominales, quieren ser diputados plurinominales, pues sean conocidos, hagan campaña en sus circunscripciones. Alfonso Ramírez Cuéllar, como vicecoordinador de la Cámara de Diputados de Morena, ¿cómo está el jaleo interno entre ustedes y sus aliados, el Verde y el PT, en este momento de historia? Yo creo que para nadie es un secreto que hay divergencias. Nosotros seguimos insistiendo en que debe reducirse la cantidad de dinero que se usa en las campañas electorales. Yo pienso, incluso una opinión particular es que el gasto ordinario de los partidos pues debe ser sufragado con los recursos de cada uno de los militantes que integran esas formaciones políticas y que debe haber una equidad en el gasto de las campañas electorales. Entonces, pero este es un debate que es intenso, no es fácil, y creo que debemos y tenemos una deuda con la ciudadanía porque sí nos están exigiendo que no haya tanto despilfarro, tanto gasto, partidos ricos, comicios pobres o actividad partidaria pobre. Casi los partidos no existen después de las campañas electorales, entonces el gasto ordinario como que no tiene mucho sentido. Bueno, pero es un punto de vista particular. La fiscalización es otro tema, como que ya es un fenómeno muy claro, la necesidad de encontrar mecanismos de sanción mucho más fuertes para evitar que este fenómeno de la presencia del dinero criminal pues crezca en municipios, en elecciones regionales. Entonces, pero la fiscalización sí tiene que ser un punto centralísimo
de este debate de la reforma electoral en caso de que se dé. Y bueno, pues yo creo que todavía tenemos tiempo, vamos un poco tarde, pero tenemos tiempo para sacar adelante una legislación y cambios constitucionales que nos ayuden a profundizar la democracia y a garantizar elecciones menos onerosas, menos costosas, y a mantener la representación plena en la Cámara de Diputados. ¿Me confirmas, Alfonso Ramírez Cuéllar, que la iniciativa, o si sabes, y si se confirma que la iniciativa se enviará la semana que entra? ¿La iniciativa presidencial para una reforma electoral en México la recibirán la semana que entra? Pues no puedo confirmar porque lo único que están circulando pues son resúmenes, todavía falta, ojalá y pudiéramos encontrar puntos de acuerdo, de coincidencia para construir mayorías calificadas. Yo creo que eso sería un elemento central, pero sí hay puntos mínimos que no tiene mucho sentido pues llegar a negociaciones que alteren la necesidad de reducir el costo del financiamiento a los procesos electorales. Yo creo que son mínimos, minimorum, como se dice, y también me parece a mí que este cambio de modalidad en la representación plurinominal también yo creo que debe sufrir estos cambios. Pero bueno, todavía a estas horas, estos días son de mucho trabajo, de mucha conversación. Sí, sin duda, pero ya estás diciendo cosas, ¿eh? Estás diciendo cosas porque al final de cuentas, si se plantea desde la óptica, no sé qué tan generalizado está el punto de vista, pero entiendo que lo dices porque ya hay cierta perfilamiento hacia ello, que los plurinominales no desaparezcan y que empecemos a hablar de elecciones abiertas, de que las candidaturas de los puestos de elección popular no dependan de las cúpulas partidistas, sino de elecciones abiertas, cosa que se ha negado históricamente la clase política en México, a pesar de ser una herramienta democrática de muchos lugares del mundo. Bueno. No sé si me escuchaste, Alfonso. Sí, no se cortó, pero Nada, que digo a ver, aquí, que se ha negado históricamente, no tú, la clase política, ni lo estás planteando tú, la clase política de México se ha negado históricamente, ha siempre sorteado el tema cuando alguien lo propone, que se hagan elecciones abiertas y que la sociedad sea el factor que determine realmente cómo se eligen candidaturas para los cargos de elección popular en un país como el nuestro. Y tú ya estás hablando de plurinominales que no desaparezcan y que se hagan elecciones abiertas para que la definición de quién queda como plurinominal sea de esta manera. Y también te pregunto hasta dónde llegarían con elecciones abiertas que permitan ya procesos distintos en México. Pues ahorita yo creo que lo más acabado, lo más avanzado es un nuevo concepto de candidatos plurinominales, listas abiertas, campañas, votación de la ciudadanía para ver el orden en que entran y quiénes entran también. Creo que este sería uno de los elementos centrales que, junto con la reducción de los financiamientos, serían la columna vertebral, el corazón de esta reforma electoral, y también acompañada de una mayor fiscalización. Sí, bueno, lo que dices es clave, la fiscalización es obligada siempre, pero cuando sabemos y vemos que gobernantes llegaron por el dinero del narco, tenemos casos ya conocidos públicamente, pero está este problema serio de cuánto penetra el crimen organizado con financiamientos ilícitos de todo tipo, pues ¿cómo lograr frenar eso? ¿Con qué tipo de esquema de fiscalización? Nacional, no es sencillo. No, pero hay que hacerlo. Así es, yo creo que este es uno de los puntos centrales de esta reforma electoral, cómo separamos, suprimimos esta colusión entre dinero criminal y procesos político-electorales, porque pues es el inicio de la degradación de las instituciones. Totalmente. Y de la pérdida de la calidad de la democracia, entonces del peligro mismo de la existencia de la democracia. Entonces sí, me parece a mí que es uno de los puntos fundamentales que debemos de abordar en este periodo, y además pues estamos esperando todo un paquete muy robusto de iniciativas para construir un nuevo sistema nacional anticorrupción
Yo ya he presentado pues una reforma para volver a darle fuerza a la fiscalización, a las auditorías, garantizar que quien quede al frente de estas instituciones sea gente proba, independiente, profesional, separada de todas las complicidades y los intereses que no permiten pues cuidar el dinero del pueblo, ¿no? Entonces, pero creo que el gran debate, el debate más importante, pues es lo que tiene que ver con este anuncio que hizo desde noviembre nuestra presidenta, que ayer lo volvieron a reiterar, que la semana pasada lo detallaron, es la lucha contra la corrupción y la impunidad. Me parece a mí que este es el gran cambio que estamos esperando todos. Y bueno, a ver, te pido que nos precises más. ¿Cómo serían las cosas? Porque Sistema Nacional Anticorrupción, que el concepto lo hemos oído en los últimos años como un sistema que se creó, etcétera, ¿en dónde quedó? Desaparecido absolutamente. En este punto de la historia, además de lo que nos estás diciendo, estamos a punto de que cambie o se reelija, según sea el caso, el auditor o la auditora auditor superior de la Federación, que es una de las instancias más importantes. Pero, a ver, ¿por qué no nos ayudas, Alfonso? ¿Qué tipo de cosa está perfilándose para un tema como la corrupción cuando venimos hablando de asuntos como el huachicol fiscal, como otras cosas que están hablándose muy fuertemente en estas últimas fechas, que representan miles y miles y miles de millones de pesos? ¿De qué va este conjunto de cosas que dices? ¿Por qué no nos articulas lo esencial? Sí, yo creo que el nuevo sistema anticorrupción, o como vaya a encontrar la denominación más adecuada, pues en primer lugar tiene que crear un nuevo esquema, un nuevo sistema de denuncias, de protección a todas aquellas personas, instituciones que hacen denuncias de actos de corrupción de los funcionarios públicos, es decir, la presencia del denunciante de acontecimientos ligados con la corrupción en distintas esferas de los gobiernos estatales, municipales o federal, tiene que ser robustecida en esta nueva iniciativa que se va a presentar. En segundo lugar, es una reconstrucción completa, una cirugía de caballo en materia de auditorías y de fiscalización, porque estamos hablando del dinero que los mexicanos pagamos como impuestos, que deben de gastarse bien en obra pública, en infraestructura. Entonces, tanto la Auditoría Superior de la Federación tiene que sufrir cambios profundos. Ya está la iniciativa mía ahí en la Comisión de Puntos Constitucionales y en la Comisión Anticorrupción, y también creo que este es uno de los puntos fundamentales, como tú señalas, es quizá una de las columnas vertebrales. También están todos los órganos internos de control, la necesidad de su profesionalización, de darle instrumentos y herramientas para que actúen de manera preventiva, para que estén prendiendo los focos de alerta frente a posibles desvíos que se hacen del gasto en las distintas secretarías de Estado o en los gobiernos municipales. Yo creo que un tema que hay que tocar y hay que discutirlo de manera abierta son los llamados fiscales anticorrupción, porque como que sí están dejando mucho que decir. A veces son prolongaciones del Ejecutivo, prolongaciones del titular de la Fiscalía Estatal, y entonces esto también nos impide llegar a fondo en esta lucha muy fuerte que la Presidenta de la República está decidida a dar. Vimos declaraciones de la presidenta, por cierto, déjame retomar el hilo, Alfonso Ramírez Cuellar, vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, diciendo cosas como que no tiene caso una reforma totalmente desdibujada y que hay temas que ha planteado, dice ella, la gente, y entonces se refiere a la discusión que en ese lugar tiene los cambios al sistema electoral, y entonces está diciendo, si se va a desdibujar, no tiene caso hacerla. ¿Cómo interpretas lo dicho por la presidenta? Pues que todavía hay que construir, hay que conversar mucho más. Nosotros tenemos mínimos. Los mínimos son la independencia y la profesionalización y la autonomía del Instituto Electoral. Nunca más el gobierno entrando a organizar procesos electorales. Este es un mínimo. Un mínimo que estamos planteando es reducir este esquema de financiamiento tan oneroso
de los gastos en campañas electorales, discutir y debatir sobre el gasto ordinario de los partidos, porque los partidos pues se abren solamente en la campaña, pero se cierran después de que la campaña ha transcurrido. Son partidos muy ricos, pero con una actividad partidaria muy pobre después del proceso electoral. Entonces, como que el gasto ordinario pues lo tiene que financiar los integrantes, ¿no? Las campañas sí tiene que haber financiamiento público, pero el mínimo es reducir los costos de los procesos electorales, y un mínimo pues es cambiar el esquema donde las burocracias partidarias deciden el orden de las listas de los candidatos que entran por la vía plurinominal, y creo que las listas abiertas, la campaña y la votación por los plurinominales también es un cambio fundamental. Y sobre todo pues es el tema de fiscalización que ya hemos hablado también. Este es un mínimo elemento que tenemos que conquistar. De otra manera, pues tiene razón Claudia, porque pues no estamos aquí para topardismos de que hacemos un cambio electoral cuando las cosas no cambian en el fondo, ¿no? Pero todavía sigue la conversación, siguen las pláticas. Yo tengo muchas esperanzas de que saquemos adelante la mayoría calificada para hacer los cambios a la Constitución y a la ley. ¿Tú crees, Alfonso Ramírez Cuéllar, que cuando dice la presidenta les va a sorprender la reforma, les va a sorprender la iniciativa? ¿Será que se está refiriendo justo a lo que tú estás diciendo de una manera de plantear los plurinominales de otra forma? Sí, yo creo eso. ¿Ahí está la sorpresa? Yo creo que eso lo hemos estado platicando desde hace mucho tiempo. Esa es una de las condiciones, de los mínimos que queremos plantear. Ella no está, y nadie hemos estado en contra de los plurinominales. No, más ¿cómo no? En la Cámara del se Pueblo, ha dicho que se dijo que se iban a eliminar. Más en la Cámara del Pueblo, que es la Cámara. Oye, pero a ver, Alfonso, en este momento ya estamos en otra fase, pero sí se dijo que sí. Oye, sí, pero sí se dijo que se iban a eliminar los plurinominales, y vino la reacción de los que saben del tema y de la sociedad y los que no están de acuerdo, y de sus aliados, el Verde y el PT, y ahora estamos hablando de los pluris de otra manera, pero de que se dijo que se iban a eliminar, se dijo. Pues yo no lo sentí así, pero lo bueno es de que hay un cambio, si se quiere, en el sentido de que lo que hay que evitar es la decisión burocrática de las cúpulas partidarias y someter a los plurinominales a una votación y a una campaña y a listas abiertas. Esa es la diferencia, y esa sería parte de la sorpresa de una reforma. De los mínimos que tú dices. Ya la presidenta dijo que será el próximo martes que se presentará formalmente la iniciativa de reforma electoral, y lo que acabamos de mencionar, que no tiene caso una reforma desdibujada, y eso es lo que está planteando ella, pero ya dice que el próximo martes están listos. Pues nosotros ya estamos listos. Pero tú dices que siguen platicando. O sea, a ver, ¿están o no listos de aquí al martes? Nosotros ya estamos listos aquí para recibirla, para debatirla. Ojalá y se construyan todos los consensos y alcancemos la mayoría calificada para cambios de fondo. Déjame dos temas rapidísimos. Sé que estás ya urgido porque estás en tu tarea de legislador, pero dos cosas rápidas. Alfonso Ramírez Cuéllar, lo mencioné al paso, pero me parece muy importante. Te he oído revisar, te he leído cosas sobre la Auditoría Superior de la Federación. Ya mencionaste todo el paquete anticorrupción que estás aquí planteando, pero en este paquete anticorrupción, en lo inmediato, y digo inmediato porque es de aquí a marzo y es ya muy pronto, ya se lanzó la convocatoria para quien quiera participar para ser auditor o auditora de la Federación. ¿Qué ves en este proceso? ¿Qué tendría que ocurrir desde tu punto de vista en la auditoría? Pues es un despropósito querer reelegirse. 16 años son muchísimos, no para cualquier mensaje para Colmenares. Persona que quiera dirigir una institución. Se crean redes de complicidad muy perversas. Se degrada la institución, una institución del Estado. Y se han estado inscribiendo y se van a inscribir gente muy proba, muy profesional, muy independiente. ¿Tú te vas a inscribir? Yo creo que vamos a Alfonso salir muy bien con una persona que cuide el dinero de la gente, Alfonso, que fiscalice, ¿me escuchas? que sea independiente. ¿Me escuchas, Alfonso? ¿Cómo? ¿Me escuchas? Sí. ¿Tú te vas a inscribir? No, yo no puedo porque los diputados y los dirigentes del partido estamos impedidos.
Están impedidos, pero digamos, para efectos prácticos no estás de acuerdo con la reelección de Colmenares, punto. Y piensas... Pues no solamente no estoy de acuerdo, sino que me parece un despropósito. Un despropósito. Bueno, ahí está tu Hay comentario. que desmontar todas las redes de intereses, de complicidades. Esa es una gran tarea. ¿Y piensas que Colmenares encabeza una red de complicidades? Yo creo que necesitamos revisar una cirugía de caballo, hay que reconstruir No me contestaste, Alfonso. todo el sistema de fiscalización y auditorías. Pero no me contestaste sobre este auditor en particular. ¿Qué piensas? Pues no quiero señalar a alguien en particular, pero es un fenómeno político que tenemos que atajar, se presenta en todos lados. Redes. Entonces así no puede funcionar una auditoría que fiscalice y audite. Bueno, pues ahí está la auditoría y lo seguiremos de cerca. Déjame cerrar con esto que has también planteado, que me llamó mucho la atención y que tú estás proponiendo, que ¿por qué no posponemos las elecciones? Las de jueces sí. y magistrados. Antes de eso, ¿va a estar Claudia Sheinbaum en la boleta en la elección intermedia? ¿La van a dejar ahí? Pues es mi punto de vista, también tengo una iniciativa en ese sentido. Carmen, tú conoces mi Pero recuérdanos, posición. Recuérdanos, ¿qué piensas de que esté o no al mismo tiempo Sheinbaum en la boleta? Yo creo que sería un ahorro muy grande de recursos. Un ahorro, pero también también jalan para su molino. Pues son distintas valoraciones. Unos dicen que jala para su molino, otros dicen que es un gran riesgo, que no tiene sentido. Lo mejor es llegar a la propuesta original que presentó el licenciado López Obrador desde el 2019, en el sentido de fortalecer esta figura de la revocación de mandato y hacerla simultánea con las elecciones intermedias. Creo que esto no se pudo hacer, no teníamos mayoría calificada. ¿Y lo van a hacer ahora? Se fue hasta el 22, tú recuerdas, pero lo más importante es que haya mucha participación, que se instalen las 90,000 casillas, que ahí se vote, de tal manera que el resultado sea mucho más robusto, con una participación cívica mucho más intensa. Pero te pregunto, Alfonso, o sea, ya con las mayorías calificadas, muy polémicas, por cierto, van a... Yo estoy convencido de que así debe ser. Y en general piensas, todavía no se sabe. Todavía no lo tienen seguro. Pues ya estaba, está ahí ya en el cajón de la Comisión de Puntos Constitucionales. Yo quiero que el diputado Godoy ya la saque, pero vamos a esperar, quizá venga también dentro del paquete electoral. Y esto que planteas de que vamos posponiendo la elección de jueces y magistrados porque es urgente, pues que se incremente el nivel de idoneidad. O sea, lo que estamos viendo es lo que estamos viendo. Ya es una polémica tremenda lo que ha ocurrido con la reforma constitucional, con la elección de jueces y magistrados, pero ahora mismo es qué quedó en el día a día para el sistema judicial y tú dices hay que hacer algo para que sean gente idónea. A ver, ¿qué observa Alfonso Ramírez Cuéllar y qué está proponiendo? Pues mira, son elecciones totalmente distintas, separadas. La ley y la Constitución dice que no deben de contaminarse con las actividades partidarias, que incluso las propias casillas son casillas que se ubican en lugar distinto. Lo que vamos a vivir en el primer domingo de junio del 2021 es una elección de las más grandes de la historia del país. Entonces hay que evitar que se contamine la elección judicial con todo el proceso político para renovar 17 gubernaturas, los 300 distritos electorales, más de 2,000 presidencias municipales, separarlas del ámbito estrictamente de los jueces y magistrados y los de la sala superior que nos faltan. Este sería un primer elemento. Aprovechando el viaje, pues yo creo que deberíamos tomar las lecciones de la elección anterior y creo que un cambio sería que los organismos evaluadores, pues no tiene sentido que sean 3, ejecutivo, legislativo, judicial, sino que los que vayan a ser candidatos salgan de una certificación de la Escuela Nacional Judicial. Creo que sería muy importante. Incluso con esto garantizaríamos muchísima más independencia, no solamente en los poderes judiciales federales, sino también en los locales, que es también algo que hay que revisar. Entonces, la Escuela Nacional Judicial nos ayudaría muchísimo a valorar con mayor precisión, con mayor profundidad,
las capacidades de los juzgadores y las juzgadoras que quieren participar en la elección. Un tercer elemento, pues, es la cantidad de nombres que vendrían en la boleta. Creo que una lección que tuvimos de las pasadas elecciones es la enorme cantidad de personas que venían en las boletas. Creo que menos puede ayudar a mayor información, a mayor conocimiento de la ciudadanía, a que los ciudadanos tengan detectados pues las virtudes y los defectos de los que se postulan y por lo tanto su votación sea mucho más consciente, más clara, más precisa. Y finalmente creo que aprovechando el viaje pues deberíamos de ver la integración, no para cambiarlos porque esos ya fueron electos, pero sí revisar la existencia de mecanismos que nos permitan evitar la sobresaturación en la Suprema Corte de Justicia. No sé si sea correcto decirle salas, pero tienes que encontrar un mecanismo que haga más eficiente el trabajo del Pleno de la Suprema Corte, la propia integración de las presidencias, de las comisiones. Creo que pudiéramos encontrar muchos mecanismos adicionales que garantizando la elección universal y secreta de los jueces y magistrados que nos hacen falta, pudiéramos perfeccionar mucho este proceso. Pues veremos si tiene eco esta iniciativa o estas ideas. ¿La vas a traducir en iniciativa o cómo va a funcionar? Sí, ya hay varios compañeros. Yo creo que es como que empieza a agarrar consenso en la posposición, pues no sé hasta dónde, es mi punto de vista, y creo que aprovechando el viaje podemos hacer otros cambios. Pues estaremos al pendiente de todo esto porque sí, además de todo, porque es una elección. Son muchos temas y ojalá y un día me invites y pudiéramos platicar en cada uno de ellos. Pues en eso estamos platicando. Muchas gracias, Carmen. Alfonso Ramírez Cuéllar, que estés muy bien, gracias por tomar la llamada. Adiós. Gracias por tomar la comunicación. Bueno, estaba aquí en media sesión y